Ya sé lo que estáis pensando, ya lo sé. Sé que estáis pensando que qué pinta este vídeo a finales de octubre. Que el vídeo de jugadores libres tiene que haber llegado pues a principios de septiembre o a mediados de septiembre o incluso a principios de octubre como muy tarde. Pero bueno, ya sabéis que en Deporte Aragonés pues llevamos otros ritmos, llevamos otros momentos, vamos a nuestro rollo y bueno, pues además como vi ese revuelo que se armó por el fichaje de Llorente, que por el Eibar, que estaba en la agencia libre, y bueno, quizá al Huesca le habría venido bien ese fichaje en otro momento en lugar de alguna otra apuesta que ha realizado, no voy a decir nombres. Y bueno, pues viendo ese revuelo he pensado, venga, pues mira, pues voy a hacer este vídeo, que además así es ligerito, hablamos de fichajes, que eso siempre mola. Y aunque sea un poco tarde, pues bueno, ya sabéis que en Deporte Aragonés hacemos lo que nos da la gana. Gmail.com. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya lo sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar despistados andáis, que sería lo que habría que decirle a los dos directores deportivos de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, a Torrecilla y a Rubén García, si no me he equivocado en algún nombre, espero que no. Que bueno, pues no han firmado jugadores libres, que es el asunto de este vídeo, el motivo de este vídeo son unos cuantos jugadores libres que podrían interesar a Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo teniendo en cuenta pues las necesidades de ambos clubes, que yo creo que se centran sobre todo en las bandas y en la punta del ataque. No obstante, como veréis, no hay muchos jugadores libres apetecibles, la verdad. Jugadores que he visto yo en Transfermarkt, pues no incluía muchos de segunda o que con pasado en segunda. Igual hay alguno muy bueno que se me ha escapado. Tampoco lo he elaborado muchísimo este vídeo, pero bueno, os traigo unos cuantos nombres. Y vamos a empezar ya con el primero. Y ya bueno, ya veréis que quizá por sus sueldos, bueno, pues tendrían hueco en el Huesca si hiciesen un esfuerzo económico estos jugadores, pero si quisiesen llegar al Real Zaragoza tendrían que hacer un esfuerzo económico pues bastante más grande para jugar en el conjunto blanquillo. Y el primero que os voy a decir es Hatem Benarfa. Hatem Benarfa ya sabéis que es media punta o medio centro más ofensivo. Militó hace 2 temporadas en el Valladolid, tampoco tuvo mucho éxito en esa campaña en primera división, tan solo jugó 5 partidos, así que bueno, ni marcó ni asistió, pero la temporada pasada sí que tuvo un rendimiento bastante interesante en el Girondins de Burdeos. Jugó 24 partidos, anotó 2 tantos y dio 5 asistencias. Hablamos de un jugador, no obstante, ya veterano con 34 años, así que no vendrá en su mejor estado de forma. Además, está parado en estos meses, no se encuentra en equipo, claro, por eso está en la agencia libre. Así que, bueno, aunque sabemos que es un jugador de una calidad, vamos, tremenda, de un jugador con muchísima calidad, con muchísima capacidad asociativa y de capacidad también de generar fútbol y ocasiones y también incluso de anotar goles. No obstante, pues es un jugador que ya no presiona mucho, que ya es bastante parco a la hora de hacer esfuerzos defensivos y bueno, no obstante es un jugador pues que tiene un salario muy alto. Como veréis, ronda según puzelafichajes.com, que no sé si será muy fiable, ronda los 100.000 euros mensuales, así que serían unos 1,2 millones al año, así que bueno, pues estamos hablando de un sueldo bastante importante, aunque bueno, si llega ahora pues sería algo menor, supongo, el acuerdo con el Huesca, o quizá mayor, nunca se sabe. Lo vería sobre todo en el Huesca porque creo que con Mikel Rico y Noah Cali, por ejemplo, por detrás podría estar algo más liberado en labores defensivas, algo más cubierto y tendría más libertad. Pero bueno, veremos. Desde luego en el Real Zaragoza no lo veo por ese alto salario y también porque no tiene jugadores el Zaragoza que puedan transitar muy bien, que destaquen en esa faceta de las transiciones y la hora de defender también pues esas transiciones ofensivas del rival. Y que si además sumásemos a Ben Arfa, pues ya sería bastante sangría, creo yo. Tenemos otro jugador interesante aquí, que es Giovanni Dos Santos. Tiene 32 años y viene de marcar 2 goles en 18 partidos con el América la temporada pasada. Siempre ha sido un futbolista de gran calidad, de muy buena asociación, de buen pase, de buen disparo, con capacidad de pisar área, de generar fútbol, similar a Benarfa, pero con no tanta calidad, me parece, a la hora de
de ser un jugador más asociativo, ¿no? O tan asociativo como Ben Arfa, aunque Ben Arfa también tiene esos egos que habría que cuidar mucho y ver cómo los gestionan. Bueno, ahora Chisco Muñoz, el nuevo técnico del Huesca, casi digo del Watford, del Watford el muchacho. Y bueno, sonó en su momento hace un mes y medio para el Real Zaragoza, pero parece que no fructificó ese fichaje y por lo que he visto él quiere firmar con Chivas en México y bueno, pues estarían ahí en esas negociaciones, aunque Chivas por lo visto pues tampoco estaría muy encantado con ficharle. Su último sueldo pues fue de 2 millones de dólares en la MLS, creo que tenía estos montantes, así que pues un jugador bastante caro y que si quisiese llegar a Zaragoza pues tendría que hacer una reducción tremenda de su sueldo y que si llegase al Huesca también tendría que hacerse una reducción seguro de sus montantes y además pues volvería a estrechar lazos entre México y Huesca, que ya sabéis que se ha roto un poco esa relación con la destitución de Nacho Ambriz, así que bueno, quizás por ahí podría apostarse por ese fichaje. Terminemos ya con los mediapuntas, llega quizá el jugador más que mejor encajaría en los planes de ambos equipos, en la economía sobre todo, y que también es un jugador con bastante experiencia, tanto en el fútbol español como también en algo de la categoría, experiencia reciente. Y él es Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez, que bueno, ya sabéis que estuvo en el Real Zaragoza, así que el factor nostalgia está ahí. Y que también se comentó en su momento su posible llegada hace, creo que la temporada pasada fue, porque le vimos en un entrenamiento, viendo un entrenamiento del Real Zaragoza. Así que bueno, a mí es un jugador que me encantaría ver con el Real Zaragoza y que pedía su fichaje ya para verano. Pero bueno, ya sabemos que tiene pues mucha capacidad también de generar ocasiones, de generar fútbol en ese último tercio que vemos que a Huesca y Zaragoza les está costando bastante esto último. Y en la 2000... Epa, que me he pasado ya al siguiente, estaba viendo aquí en el guión el siguiente, pero bueno. Viene de disputar 19 partidos en primera división con el Elche la temporada pasada y la anterior estuvo jugando 8 encuentros, 2 de la promoción de ascenso y 6 en liga, porque ya sabéis que llegó a mitad de temporada, porque venía procedente de la MLS, creo que era, no, de la liga canadiense me parece que era que ganó el bono de Víctor. Y su salario en el Elche pues rondaría en estos años los 400.000 euros por temporada, así que no sería un desembolso tan grande como en el caso de Giovanni Dos Santos y Hatem Ben Arfa. Y tengo que apuntar aquí que pasaríamos ahora al apartado de delanteros y de bandas. Y bueno, en el apartado de delanteros la verdad es que no he visto mucha cosa que me convenciera, mucho jugador contrastado, con experiencia en la categoría, o que pueda cuadrar por dinero. No me han convencido los troncomóviles ex de la Premier como Wilfred Bony o Andy Carroll, que se han comentado siempre. Creo que ambos dos han sonado para el Real Zaragoza en algún momento de estos últimos 2 o 3 años. Wilfred Bony me suena de hace 2 o 3 años sonó para el Real Zaragoza y Andy Carroll pues se comentó que se había ofrecido al Club Maño en esta temporada. Y que el Club Maño pues le dijo, venga, hasta luego, nos vemos, ya te doy un toque si eso. Pero bueno. Y sí me convence otro jugador que viene desde la Premier y él es Hal Robson Kanu. Hal Robson Kanu, que tiene 32 años, mide 1,83 m, es un jugador muy poderoso físicamente, es un delantero referencia, un delantero tanque que se suele decir, que juega muy bien de espaldas, que tiene un centro de gravedad bajo, que se gira bien, usa bien su cuerpo, pero bueno, pues es un jugador algo lento también quizá para ese juego de tanta movilidad que pide el Huesca. Viene de marcar en la 2020-2021 5 goles en 21 encuentros en Premier League, ojo, con el West Bromwich Albion. Y la anterior temporada, en la segunda división inglesa, la Championship, marcó 10 goles y dio una asistencia en 39 partidos. Así que estamos hablando de un jugador con buenos registros recientes en el apartado goleador, siendo este último que os decía su máximo registro goleador. Su sueldo, no obstante, pues rondaría los 1,7 millones de euros, así que saldría bastante caro el bueno de Robson Kanu. Y bueno, para la delantera pues no tengo más opciones, la verdad. No me ha convencido ninguno de los que he visto y ahora pues pasamos al extremo derecho sobre todo, que creo que todos los jugadores sí, los jugadores que he apostado, los 3 nombres que os voy a dar, juegan en esa posición, pero también pueden ocupar la banda izquierda o incluso la media punta. Pero empezamos con Yago Falqué, que tiene 31 años, es español de Vigo. Viene de jugar en la 2020-2021 11 encuentros en la segunda mitad de temporada en el Benevento de la Serie A, marcando un gol y dando una asistencia. Y allí pues rondó los 1,7 millones de euros anuales. Es un extremo bastante rápido, es un extremo con desborde, con buen uno para uno,
con capacidad de hacer gol también, como hemos visto también en otras temporadas, no precisamente justo en las más recientes, pero sí que si miramos más atrás en su carrera veremos que ha hecho buenas cifras de goles, tampoco espectaculares. Y bueno, además es un jugador ya veterano y es un jugador pues español que no le costaría mucho adaptarse, imagino, tanto a Huesca como a Real Zaragoza, aunque pues ya veis que por esos montantes pues seguramente encajaría más en el Huesca. También os apunto otro jugador que tuvo su pasado en la segunda división española. Él es Fede Cartavia, tiene 28 años, su último equipo no obstante fue el Shabab Al-Ali Dubai, de, bueno, pues ya sabéis de dónde es. Y allí consiguió la temporada pasada unas cifras de 6 goles y 4 asistencias en 20 partidos. La verdad que buenos números, sobre todo para hablar de un extremo. Es un jugador más también de asociación, que participa mucho en el circuito asociativo, que le gusta meterse por dentro. No obstante, tiene también bastante desborde, es un jugador con mucha movilidad, así que eso le podría venir muy bien al Huesca, por ejemplo, y también al Real Zaragoza, seguro. Y que bueno, tiene también experiencia en la categoría, también es rápido, que tiene buen 1 contra 1, no y es más asistidor que goleador, la verdad, aunque bueno, a la hora de llegar a la portería también aporta sus cifras. No obstante, tiene una más que estrecha relación con las lesiones que le han lastrado pues mucho, sobre todo en su etapa en La Coruña. Y pues bueno, tampoco tengo datos sobre su salario, no he podido encontrarlos, no obstante, viendo de dónde viene, pues ya os imaginaréis que tendrá un salario bastante alto. Y por último vamos con un nombre que, bueno, es una situación un poco extraña la de este jugador. Voy con Jordan Ibe, que es su extremo derecho también. Es un futbolista muy rápido, con gol, y que en su día el Liverpool consiguió sacarle 17 millones de euros por él al Bournemouth de la liga inglesa, que ahora está en segunda y que bueno, fichó a Diego Rico en su día, no sé si lo conoceréis por eso. Y tenemos que hablar de su faceta personal, lamentablemente, porque en julio de 2019 este jugador fue noticia porque estrelló su coche valorado en 150.000 euros contra una cafetería y se dio a la fuga. Pues bueno, supongo que estaría enfadado con los dueños de la cafetería, pero bueno, nada, no consta, eso es un triple que me lanzo yo. Y en enero de 2021 reconoció en su Instagram pues que estaba pasando por un momento muy duro y que sufría de depresión mientras se encontraba jugando en las filas del Derby County, que estaba en Championship, en la segunda división inglesa. Este fue su último club y bueno, desde entonces es agente libre y tampoco ha disputado mucho en el Derby County. Solo ha jugado 3 minutos ante el Stoke City el 12 de diciembre de 2020. Ese fue su último partido en segunda división, en una división ya profesional, porque después sí que pasó a jugar con los sub-23, ostras, como me pica la nariz. Después pasó a jugar en el sub-23 3 partidos con 2 goles y una asistencia, así que bueno, tuvo su momento, pero ya os digo que desde el mes de diciembre de 2020 no ha jugado. No obstante, tiene 25 años, así que todavía tiene mucha carrera por delante si consigue reconducir ese estado mental y consigue adaptarse de nuevo al fútbol de élite. Sin embargo, pues creo que no está preparado para ello. Creo que sería un gran salto para él pasar de Bournemouth a Huesca o de Bournemouth a Zaragoza. Quizá por el dinero que cobra, pues que ahora os lo digo, su salario rondaba unos 2 millones de libras, así que es un montante bastante alto para tanto para Huesca como Real Zaragoza. Y claro, quizás ninguno de los dos equipos está ahora ya para experimentos, ya ha hecho varios durante sus fichajes en verano, necesita realidades, necesita jugadores que aporten ya. Así que creo que el conjunto, bueno, que los dos conjuntos no apostarán por Jordan Ibe, que no obstante, pues bueno, es un jugador que estaremos atentos porque la verdad que en su momento yo le veía bastante proyección y bastante futuro. Y bueno, con eso terminamos el vídeo de hoy. Próximamente haremos un vídeo sobre qué fichajes pueden hacer ambos equipos en el mercado invernal. Seguramente haré uno específico para cada equipo. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Como decía, ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo que tenéis que hacer es cumplir la fórmula de la felicidad. Esos 3 pasos: tenéis que darle like al vídeo, tenéis que suscribiros al canal y tenéis que activar la campanita de notificaciones para saber cuando hay vídeo nuevo en este canal, para saber cuando hacemos un directo, que hacemos uno cada semana, al menos de momento, mientras podamos hacerlos. Así que eso sería todo por el vídeo de hoy. Además, si queréis ser súper felices, pues lo que tenéis que hacer es comentar aquí abajo qué jugadores se os ocurre que estén libres para llegar a ambos equipos o a uno de ellos, o a desatar una guerra entre ambos equipos, una puja de sueldos por ver quién se lo lleva. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. No faltéis.